mundo está cambiando y la política también está cambiando. La forma de hacer política hoy es distinta a lo que podía hacer hace 20, 30 años cuando en Venezuela y en la región se hablaba de las maquinarias electorales y se hablaba de los partidos como esas instituciones que llevaban a grandes cambios en la política. Hoy la incorporación de la tecnología hace que, bueno, figuras que no tienen una maquinaria, que no vienen de un partido tradicional o no vienen del mundo político puedan llegar a ser presidentes, puedan llegar a ser senadores, diputados en los países donde tengan sistemas bicamerales sin mayor, digamos, estructura o un despliegue amplio de personal, sino simplemente a través de las redes sociales y a través de cómo se maneja la información. Ese es un tema que ha venido marcando el desarrollo de la política, que ha generado resultados favorables y ha generado también algunos escándalos, en el caso, por ejemplo, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y por supuesto como todo lo que allí se ha venido difundiendo en estas plataformas, en las redes sociales, puede cambiar la narrativa o puede construir narrativas totalmente, incluso algunas ajenas a la realidad. Son temas que vamos a desarrollar hoy en Debate Polianalítica con Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en Ciencia y Filosofía Política. Saludos, Gracias hermano. por estar acá. Un abrazo. Este es un tema muy interesante porque si bien, bueno, vamos a aterrizarlo en el caso venezolano, que no escapa de esta realidad del tema de los fake news, el tema de cómo estas redes sociales son utilizadas en la política, hay un precedente bien significativo y es el que de alguna manera hace de dominio público que esto está pasando, que es algo en lo que hay que poner alerta, que es el caso de Cambridge Analytica, que es la elección presidencial en los Estados Unidos, donde abiertamente quedó claro que una empresa usó los datos de los ciudadanos norteamericanos para difundir fake news, para difundir contenidos específicos en función de los intereses o los rechazos que tuviese la comunidad en particular, y que esto significó un punto de inflexión en el resultado electoral. Bueno, primero que todo, agradecido por la invitación. Tú diste ya con uno de los paradigmas más interesantes para analizar esta nueva forma de hacer comunicación. Y mira que digo que es Cambridge Analytica. Y mira que digo, no digo comunicación política, porque sería redundar. Claro. Es decir, toda comunicación por antonomasia es política, y toda política es comunicación porque el polis, la polis en griego, que es una especie de ciudadela política, claro, con una unión política, ahora ha sido trastocada, ha sido transformada. Porque en la polis griega, el ágora, es decir, el lugar de discusión, era en un primer momento la plaza pública. Y siguió siéndolo, incluso hasta hace pocos años. Claro. Ahora, esa plaza pública, esa calle, de alguna manera ha venido perdiendo fuerza, aunque no hay que desdeñarla, después vamos a hablar de eso, por la irrupción de otro tipo de comunicación. Y tú me podrás decir, pero ya existía la radio, la prensa escrita y la televisión, que de alguna forma vehiculaban la discusión del ágora, de la plaza pública, pero no como lo está haciendo la comunicación 2.0. De hecho, se está hablando incluso de la dictadura del algoritmo. Y ahora, si me permites, voy un poco más atrás. Cuando nosotros éramos muchachos, se decía, no, el peligro de la televisión, porque en el horario de la telenovela, para hablar de Venezuela, o del noticiero, estaba toda la familia reunida viendo la televisión y decían un helicóptero de guerra, un avión de guerra, un carro armado, no puede entrar en tu sala, no puede entrar en tu cuarto. Y decía, mira el peligro, en cambio la televisión sí. Cuando eso lo conjugamos a la actualidad, ya no entra en tu cuarto, ya no entra en tu casa, entra en tu bolsillo. Claro. Está prácticamente pegado. Y ya no es a la hora de la novela, ahora es a cualquier hora. En cualquier momento del día estamos expuestos a... Y si vamos más allá, Elon Musk acaba de decir hace pocas semanas, y por cierto también Zuckerberg, que ya esto se va a acabar. Zuckerberg un poco más prehistórico, diciendo que ahora van a hacer los lentes que directamente te van a colocar las pantallas. Entonces, imagínate un mundo en el cual la visión del mundo, es decir, del ágora, de la plaza, ya no va a ser ni siquiera la visión de la plaza, de la realidad, entre comillas, real, sino que va a ser filtrada, importantísimo, por una serie de mecanismos audiovisuales que te van a tomar
que van a tomar el lente como mediación. Ya eso es ciencia ficción. Pero Elon Musk hace pocas semanas fue más allá y dijo, celebró que se dio el primer implante cerebral de un chip a partir del cual el aparato ya no va a ser la televisión en tu cuarto, ya no va a ser la radio en tu vehículo, ya no va a ser el celular en tu bolsillo, en tu mano, sino que el aparato eres tú. Y aquí tenemos que citar al filósofo francés Michel Foucault, que hablaba ya, por ahí por los 80, de lo biopouvoir, es decir, del biopoder, del poder sobre la vida, porque ya nosotros vamos a ser el medio de comunicación. ¿Te acuerdas que tú que eres periodista eras emisor, receptor claro, y el medio? Ya eso se acabó con este tipo de tecnología. Ahora tú eres el medio y a través de ti es que el contenido va a ser vehiculado. Y antes de terminar con la respuesta, la pregunta es, ¿quién hace el contenido? Claro. Esa es la gran pregunta. Es la gran interrogante. Y el contenido, porque cuando nosotros decimos X, Facebook, el algoritmo, lo vemos como algo fantasmático, etéreo, transparente. No, es un puñado de empresas, casi todas con sede, no solamente en los Estados Unidos, no solamente en California, no solamente en Los Ángeles, sino en Silicon Valley, es decir, como decir Bellomonte. En un solo valle de Los Ángeles está casi prácticamente todos los productores de contenidos y además todos los que manejan las autopistas por donde ese contenido va a circular. La pregunta es entonces, ¿puede existir democracia? Y así empezaste con tu editorial y con tu introducción. ¿Puede existir democracia en un mundo donde no solamente Cambridge Analytica, en un mundo donde todo el contenido político está vehiculado por un puñado de empresas que sabe en tiempo real qué te gusta, qué no te gusta, si comiste pizza, cómo celebraste tu cumpleaños? Y que no tiene ningún problema, y por eso la importancia del caso de Cambridge Analytica, que no tiene ningún problema en entregarle esa información a quien lo requiera, sin importar los fines de esa información, porque si nos vamos a ese antecedente, hablamos de una campaña donde se llegaron a difundir mensajes de cosas que nunca dijeron los candidatos o cosas que nunca pasaron. Entonces allí viene, sin por supuesto que esto signifique que uno se opone a los avances tecnológicos, sino quién regula eso y qué intereses hay detrás, porque esto lo podemos además unir con otra cosa, lo que estamos viendo en la campaña de Estados Unidos, un dueño de una plataforma digital diciendo que va a sortear $1 millón a sus seguidores para que voten por un candidato presidencial, cosa que, o sea, es como la compra de votos que se denuncia en Colombia se queda en pañales, como una cosa que y son los mismos países que acosan a otros países del mundo por las actas, como en el caso en Venezuela, por no tener un sistema respetado, entre comillas, por los europeos o por los gringos, como el caso de Irán, de China, de Rusia, pero incluso vamos a Europa, es decir, no hablemos solamente de lo que acaba de hacer Macron, que perdiendo unas elecciones las gana, porque no le da la gana de reconocer que el primer ministro lo debe colocar el partido la Nouveau Front Populaire, el nuevo Frente Popular, del cual el partido de Mélenchon es la cabeza. No, vamos otra vez con Cambridge Analytica. La Unión Europea hizo un referéndum en la cual le preguntó a sus países si querían hacer parte, seguir haciendo parte de la Unión Europea. Y nada más. Reino Unido. No, antes del Brexit. Ajá. Antes del Brexit. Que ahí también el Brexit tuvo participación. El Brexit tuvo participación. Es Francia, que junto con Alemania es uno de los dos grandes motores de la Unión Europea, dijo que no, hermano. Francia dijo que no quería ser parte de la Unión Europea. Y la Unión Europea dijo, ok, perfecto, tomamos en cuenta su opinión y ya se quedó así. Es decir, ha habido un declive de las democracias, entre comillas, occidentales, y eso puede no interesarle al sur global, pero le interesa porque el sur global es bombardeado, es asediado, es bloqueado, es sancionado, es invadido por el norte global en nombre de la democracia. Cuando tú colocas como ejemplo a Elon Musk, que se vuelve dueño no de un medio de comunicación, de una plataforma de las más grandes del mundo que es X, y tiene impacto e influencia directa en los votantes haciendo proselitismo político por Donald Trump. Mira, si eso se llama democracia, alguien me tiene que explicar entonces qué es la democracia. Y en las grandes universidades del mundo, Cambridge, Oxford, la Sorbona de París,
Se está discutiendo ya en este momento cómo hacer que los ciudadanos, es decir, dentro de las discusiones filosóficas políticas, es cómo hacer que los ciudadanos voten sin salir de su casa. Entonces, tú dices, ya va, y volvemos a la ágora griega. Si ahora ni siquiera te vas a movilizar para votar, si además vas a estar encerrado en tu celular, o en tu tablet, o en tu computadora, y a partir, o incluso en tu juego de video, porque recuerda, Claro, también ahí el juego de video en estos momentos... En cualquier aplicación uno está hoy expuesto a la difusión de mensajes. Mira, hay algo de lo cual se habla poco y tiene que ver mucho con el tema. En estos momentos las consolas, ¿no?, de los juegos de video ya no son como antes, que tenías tu juego de video. Ahora es plataforma YouTube, Claro. X, es decir, de todo tipo de streaming, Netflix. Es decir, que ya el juego de video en sí mismo que el niño está utilizando desde temprana edad, ni siquiera hablo del celular que tú dices, bueno, a los 10 años, 12, 15 años te doy el celular. No, ya los juegos de video se volvieron una especie de, diríamos, de caverna de Platón, utilizando aquel ejemplo en el cual ya el niño está encerrado en un micromundo que no es solamente el mundo del juego de video. Es decir, ya hay un acompañamiento político desde la temprana edad de lo que tú debes o no debes pensar. Y tú lo decías al inicio, esto lleva como consecuencia entonces que gente, que los llamados influencers, claro, o los llamados youtubers, por ejemplo, en el caso de Venezuela, y vuelvo a Venezuela, en el caso de los influencers, se pronuncian sobre temas políticos, se pronuncian sobre temas geopolíticos, son portadores de una verdad económica, socioeconómica, política, y tú dices, pero ¿bajo qué criterio? Cuando tú ves que hace, bueno, a que tú no te pones la taza y bailas salsa. Ese es un desafío. Claro. Es decir, esa es tu especialidad. Tiene 500.000 seguidores y por eso tiene credibilidad. Y por eso tiene credibilidad. Así piensa. Entonces, ya va, tú eres especialista en ponerte la taza en la cabeza y bailar. Pero tú no puedes ser influenciador de todo un pueblo para tomar decisiones políticas tan importantes, o para decir voten por este o por aquel, y entonces estamos también desde este punto de vista, retomando tu reflexión y tu pregunta, estamos en un grandísimo peligro. ¿Por qué? Porque se está desdibujando al político, y el político somos cualquiera de nosotros, claro, ¿no? El político no es el político de profesión, y eso ya se venía viendo. El humano es un animal político. Son politicón de Aristóteles. Claro. Son politicón, somos animales políticos. Entonces ahora nosotros, como animales políticos, en el mejor sentido de la palabra, le vamos a dar nuestro criterio político a unos influencers que en la mayoría de los casos además son unos analfabetas funcionales, es decir, no tienen ningún tipo de ni de contenido político, ni de estilo político, ni de fundamento moral o ético que te permite decir es una persona digna de... Pero llegamos a este punto, y vamos a hablar del tema venezolano, que es muy interesante, porque esto es un fenómeno global. Llegamos a este punto por un desgaste de la política tradicional, es decir, la política no supo reaccionar a lo que está pasando, o se está viendo desbordada por estos avances y por la influencia de estas figuras, la influencia y la penetración de estas plataformas a la política tradicional, porque yo hablaba en la introducción precisamente que antes la referencia, por ejemplo, el caso venezolano, la maquinaria DECA, el MAELECA, y los partidos tenían una referencia desde el punto de vista político, uno se refería a una corriente ideológica. La gente ya no responde a izquierdas, ni derechas, ni responde a afiliaciones políticas. Pareciera que pudiera pensarse que esto es, bueno, la política se quedó 20 años atrás y la tecnología avanzó y le dio camino a estas nuevas figuras que, bueno, que tienen influencia en la ciudadana. Sí, bueno, sin defender a los políticos, porque en algunos casos son indefendibles, pero no tiene, en mi criterio personal, no tiene que ver con eso, porque es una avalancha tecnológica tan grande el hecho que tú seas bombardeado durante las 24 horas del día sin cesar. Mira, un ciudadano medio pasa más de 8 horas, entre 6 y 8 horas en su celular. Si a eso tú le sumas las horas de sueño, ponle que sean 6 u 8 horas, estás hablando de 16 horas, entre 14 y 16 horas. Es decir, estás pegado prácticamente el tiempo que estás despierto, porque ya no es el tiempo que estás trabajando, porque es un problema laboral. Ya no es el tema que cuando estás manejando, porque también lo estás viendo, es un tema de tránsito. Es un bombardeo, y esto no es... esto también es un tema político, es decir, esto no es un tema tecnológico. Lo que estamos viviendo no es un avance tecnológico que dejó atrás la política, no.
es un método político que a través de la tecnología está desdibujando la polis. Es un proyecto además, y aquí lo digo de forma técnica, es un proyecto imperial. Es decir, es un proyecto de avasallamiento por parte de quienes manejan esta tecnología, de tsunami, de cualquier ideología política, de cualquier nacionalismo, de cualquier frontera. Es realmente el sueño erótico del neoliberalismo aplicado a partir de la tecnología hasta sus últimas circunstancias. Es la estupidización colectiva, el desinterés de la política, la banalización de la política, para evidentemente hacerse con la política. Claro, porque y el tema de la banalización de la política, que siempre ha existido. Por ejemplo, en Estados Unidos, en California, es un escenario donde siempre la política fue vista un poco banal, que se postulaban a gobernadores, alcaldes, actores, gente del mundo del entretenimiento, y pudiera pensarse, bueno, esa es la banalización de la política. Pero la verdad estamos ya ante un fenómeno de personas que, bueno, van a entrevistas, el caso de Javier Milei. Javier Milei llega a la presidencia a través de la televisión, dando entrevistas, disfrazado, potenciando en redes sociales. Disfrazado de superhéroe. Claro, entonces al final pareciera que eso no es un fenómeno ya de banalizar, sino que es el desdibujo, ¿no? de la política tradicional. Pero ahí uno pudiera pensar también, bueno, pero ¿por qué la política no aprovecha ese camino también para posicionarse? ¿Por qué los actores políticos tradicionales no logran captar ese público? No, también hay otra cosa que es el efecto sorpresa. Es decir, la política, y siempre con P mayúscula, la política seria, la política no estaba preparada tampoco para eso, se está preparando. Tú hablabas también de las legislaturas. Es decir, ya en Venezuela se está avanzando con la legislatura. En Europa también hay regulaciones hay influencers que hablan de algunos temas de salud. Ya eso es un avance. Sí, no, e incluso, claro, cuando en Venezuela se comienza a hacer una discusión sobre los límites del 2.0, empieza a decir la dictadura venezolana. No, pero esto es viejo. La Unión Europea, la Europa Schengen tiene 20 años discutiendo como eso. Tiene juicios abiertos, no solamente en el tema legislativo, tiene juicios abiertos contra Microsoft, contra Google, por monopolio, tiene diferentes casos que han sido ya juzgados. Hay una legislación cada vez más férrea sobre la utilización de las redes sociales, por ejemplo, en las elecciones, como dices tú, en la salud. Esta Europa que avanzó rápidamente con la implementación de los aparatos 2.0 en las escuelas ya está echando para atrás. En los restaurantes, ya hay muchísimos restaurantes que es libre de tabaco y libre de celulares. Pero yo insisto, todo esto fue muy sorpresivo. Y aquí hay un hito fundamental que yo planteo en todas mis conferencias o artículos sobre el tema: la pandemia. Es decir, nosotros no podemos analizar la comunicación política 2.0, y estamos en un lugar polianalítica que se especializa también en esta comunicación virtual. Nosotros no podemos hacer un análisis serio de la comunicación política 2.0, de la comunicación 2.0, sin tomar como hito fundamental historiográfico la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia, y aquí no quiero yo caer en posiciones paranoicas, ¿no? Pero la pandemia adelantó todos los tiempos de la comunicación virtual de una manera tan fuerte. Mira, nos adelantó el teletrabajo, nos adelantó todo. Nosotros desde laiguana.tv, que es un medio que tiene 12 años, es la prehistoria de los medios de comunicación digitales. Prácticamente hacíamos un trabajo no de evangelización, pero sí de proyección. Decíamos, mosca, va a venir a menos la televisión, va a venir a menos la radio, va a venir a menos la prensa escrita. Mosca, y lo veníamos alertando desde, imagínate, 7 años, 8 años antes de la pandemia. Cuando el New York Times dijo, no salimos más en físico, nosotros dijimos, punto de inflexión. Aquí está pasando algo. Y de ahí para allá fue El País, fue Le Monde de París, empezamos Pero cuando llega la pandemia, hermano, todos estos procesos se aceleran de una forma. ¿Por qué? Y te lo digo técnicamente. Laiguana.tv o los portales de información estaban de alguna forma entre los primeros lugares del ranking. Cuando llega la pandemia, sube el teletrabajo. Todas las plataformas Zoom, todas las plataformas. Sube las tareas a distancia de los niños, de los carajitos. Sube la pornografía, se disparan. Suben las aplicaciones de entretenimiento audiovisual, Netflix.
Vemos de pronto que Disney, que no quería, porque Hollywood no quería entrar en el 2.0, se vuelve Disney Plus. Vemos que HBO se vuelve HBO Plus. Vemos que después llega Star Plus, que agarra a Disney, agarra a ESPN y lo convierte en una plataforma de plataformas. Claro, el mismo caso de Paramount. Paramount, ellos no tuvieron más remedio y Hollywood tiene que plegarse al 2.0. A partir de ese momento entonces, ya lo que parecía un horizonte de lo que vendría, de lo que vendrá, ya es una total y absoluta dictadura. Y aquí viene lo que yo llamo la teoría del embudo. ¿Qué pasa? Que esto se convierte en un embudo. Un embudo, bueno, todos sabemos que es un embudo, es uno de los objetos más arcaicos, ¿no?, del ser humano, embudo. Bueno, para entender algo tan avanzado como la tecnología 2.0 en términos de comunicación, vamos a colocar el ejemplo del embudo. Porque todo lo que nosotros somos, si yo quiero escribirle a mi papá para decirle que lo quiero, es por aquí. Claro. Si mi hijo quiere echarle los perros a otro adolescente, es por aquí. Claro. Si quiero enviar en un currículum vitae, es por aquí. Si escribo un paper internacional científico, lo envío por aquí. Un premio de literatura es por aquí. Es decir, quiero ver una receta, es por aquí. Claro. Necesito un cronómetro, porque voy a poner una pasta a cocinar, es por aquí. Es decir, todo lo que nosotros somos como seres humanos, y volvemos al somos politicón, somos animales políticos, somos animales de comunicación, todo lo que nosotros somos como seres humanos, que somos comunicación, somos palabra, ahora pasa por el embudo de un aparato que como lo dijimos al inicio, después vamos a hacer nosotros, pero la pregunta es ¿quién construyó el embudo y lo controla? Los Estados Unidos, más nadie. Segundo, la parte más angosta, ¿quién decide qué pasa por ahí? Prácticamente todas las empresas de las cuales hablamos en Silicon Valley. Y después, el contenido que va a pasar por ese embudo más pequeño, también en gran parte lo producen ellos. ¿Por qué? Porque, y eso es una gran crítica que también aprovecho uno está en una fiesta de una bebé de uno, y vamos a tomarle foto a la bebé, a la torta. Uno está de vacaciones en la playa más paradisíaca, vamos a tomar la foto. Es decir, tú en tiempo real les estás dando toda la información que ni Polianalítica, no voy a decir nombre de encuestadoras, ni otras encuestadoras se atreverían que te llaman para hacer una encuesta y uno, no sé si voy a responder, pero a ellos... En términos reales no tienen la capacidad de levantar. No tienen la capacidad de levantar. Y además, hay un filósofo que se llama de la Boétie y hablaba de la servitude volontaire, de la servidumbre voluntaria. Insisto, si Polianalítica te llama para hacerte una empresa, tú, contesto, no le contesto. Pero todos los días, a toda hora, tú estás regalando tu información más íntima, tus gustos sexuales, tus fantasmas sexuales, qué color te gusta, qué comida, dónde quisieras ir a las vacaciones. Y aquí, estos aparaticos, aquí tiene 4 cámaras para tú tomar fotos, pero aquí tiene una que te está viendo en tiempo real, te está escaneando y cuando tú ves un contenido y te ríes, dices, contenido, lo pone triste. Toda esa... Ojo, eso es tan probable, por ejemplo, seguro alguien que lo está viendo y a ti también te debe haber pasado, que tú hablas de cauchos y de repente los algoritmos te empiezan a mostrar todas las opciones de cauchos que hay en Caracas. Va a salir. Vuelves a decir caucho y más tarde te va. Toda esa información, es decir, desde la tarea del niño hasta la pornografía, pasando por la pizza o por el caucho, toda esa información es la que precisamente tú referías, Facebook, X, TikTok, ¿le vende a quién? A Cambridge Analytica. ¿Y Cambridge Analytica se la vende a qué? A los políticos. ¿Para qué? Para decidir tu voluntad en las elecciones. Entonces, ¿existe la democracia? Es la pregunta. En estos términos, ¿y hay que regularlo? Sí hay que regularlo. Por supuesto que hay que regularlo. Porque existe una ley del marketing fundamental que es la siguiente. Cuando algo es gratis, el productor eres tú. Todo el mundo pensaba que Internet era gratis. No. El producto eras tú. Claro, se enteraron que la data era negocio. Pero aterrizando en el tema de Venezuela, nosotros vimos este 2024 un escenario bien particular, que poco se ve. Un fenómeno en el que una persona que más allá del mundo político tal vez era conocida, fue candidato presidencial y vimos una campaña que, bueno, se desarrolló en tierra, no hay que negarlo. Evidentemente
la oposición recorrió el país, hizo su campaña tradicional, como todos los demás hicieron, sus actos masivos, sus actividades, pero en redes sociales vimos una campaña donde básicamente se le planteó al país que esta es la única opción, en el caso de la oposición, teniendo 9 candidaturas distintas. Y vimos cómo se desató una maquinaria comunicacional, y ojo, de lado y lado, el oficialismo también desató su maquinaria comunicacional, pero lo cierto es que destaco este caso porque es el caso de llevar a alguien de 0 a 100, es decir, es posicionar a una persona que nadie sabía que existía a ponerlo a competir con un presidente en ejercicio, que además venía, por supuesto, con toda una trayectoria dentro del gobierno. No, y sindical antes. Es decir, mira, tú estás colocando un ejemplo, y esto yo lo quiero decir. A ver, yo nunca he escondido mis posturas políticas, pero esto sí es posible, si es que existe algo así como la objetividad o las ciencias sociales, quisiera plantearlo. Es el análisis objetivo de la realidad. Sí. No estoy diciendo si fue bueno o malo que eso pasara, pero eso pasó. Pero hasta en las ciencias, de 0 a 100 hasta en las ciencias sociales se discute que existe la objetividad. Pero eso digo, sí, trataré, no, porque siempre, desde que estamos en el vientre materno, ya estamos nosotros comiendo patacones en Maracaibo, un japonés comiendo sushi, ya estamos determinados por la cultura. Pero bueno, exacto. Es decir, hay un sindicalista, un obrero, Nicolás Maduro, guste, no guste, eso es otro tema. Claro. Pero lleva una trayectoria política desde adolescente, que le permitió ser, líder sindical, diputado, constituyentista, canciller, vicepresidente, presidente. Guste o no guste, hay una trayectoria. De pronto hay un señor, cuyo nombre es Edmundo González Urrutia, que es una fabricación del 2.0. Es una fabricación. A ver, no voy a hablar por ti, hablo por mí. Yo dirijo un medio de comunicación desde hace 12 años, laiguana.tv. Antes de eso, tenía programas de televisión, de radio, escribía columnas, hasta en el Nacional. Y yo no sabía la existencia de Edmundo González Urrutia. Es decir, es difícil. Yo dije, pero ¿será que soy un ignorante realmente? ¿Será que no me he enterado de nada? Cuando empezamos a vernos los venezolanos, ¿tú lo conoces? No, y tú no lo conoces. Y como tú dices, de 1 a 10, cual si fuera un carro de Fórmula 1, se volvió un personaje casi que indispensable en la discusión del desayuno en la casa. Y se posicionó a nivel internacional como uno de los grandes líderes de Venezuela. Y afuera, yo te lo puedo decir, hemos hecho estudios sobre eso, en laiguana.tv, afuera se pensaba realmente que una persona con trayectoria que había dado la vida por la democracia en Venezuela. Y fue una confección, por eso trato de ser en esto objetivo en términos científicos sociales. Fue una confección y un muy buen paradigma, que por cierto se está estudiando ya internacionalmente, de cómo se crea un personaje de la nada, de la nada. Imagínate que ese personaje realmente hubiera llegado a ser presidente. Es decir, es como aquel cuento del diente roto, ¿no? Un tipo que llegó a ser, obviamente porque no hablaba, sino que con la lengua se tocaba el diente roto, ¿no? Es uno de los grandes clásicos de la literatura venezolana. Entonces, mira el peligro al cual están expuestos los pueblos del mundo, porque Edmundo González Urrutia es porque estamos hablando de Venezuela, pero eso existe en Europa del Este. Bueno, Milei fue una transformación de un tipo que salía vestido con interiores, la vaina de los superhéroes que usan los interiores por fuera, ¿no? El mismo caso de Trump, que se convirtió en una figura que arrolló al Partido Republicano. Correcto. Entonces, claro, eso te prende todas las alarmas, y no porque para ser presidente tienes que ser un político con trayectoria, no señor. No, claro. Todo el que sea mayor de edad y según la normativa de cada país tiene absolutamente todo el derecho. Claro. La cosa es que te lo coloca. Hay antecedentes de eso, de todos. El caso, por ejemplo, Lula. Tenemos casos de presidentes que sin mayor experiencia política llegaron a la Exactamente. Pero que te construyan y te confeccionen un personaje así, y que después este personaje venga siendo seguido por una mediática internacional contra Venezuela, porque tú no me estás preguntando el tema, pero eso viene junto con el tema de las actas, ¿no? El tema de las actas también es una construcción mediática que no tiene nada que ver con las leyes venezolanas. Y ya antes que tú me arrebatas eso, es una narrativa, es un relato que puede ser fácilmente demostrable, pero el problema es que una vez que corre de forma brutal a través de absolutamente todos los medios de comunicación, es difícil recogerlo. Ejemplo, olvídate de Edmundo González Urrutia, como vamos a ponerle A, y a Nicolás Maduro vamos a ponerle B.
Nos olvidamos si los queremos, si no los queremos, si somos chavistas, independientes, opositores. Algo que nadie puede negar es que durante los días previos a la campaña, B fue baneado de las redes sociales. Y A aparecía cada vez que tú abrías las redes sociales. Eso es un hecho irrefutable. Y aquí volvemos al inicio de la discusión. Se puede hablar de democracia cuando frente a una oferta electoral es como si tú vas a un restaurante y te quitan absolutamente todos los nombres de los platos y te dan solamente pasta, no sé, boloñesa. Y dice, bueno, dame una pasta boloñesa. Claro. No hay más nada. Porque A Nicolás es lo único que hay. es lo único. A B, dígase Nicolás Maduro Moro, pero vamos a llamarlo B, se baneó de todas las redes sociales. Y yo insisto, mi cuenta Twitter, mi cuenta X tiene casi 1 millón de seguidores. La cuenta de la Iguana tiene 700.000 X. La cuenta YouTube de la Iguana tiene 300.000. Mi cuenta X y el de Iguana, Instagram llega a 700.000. Nosotros tenemos ahí un laboratorio donde poder medir en tiempo real. Y por más contenido que tú quisieses poner en ese momento, DB te venía baneado. Incluso a la Iguana... No agarraba visualizaciones, no, llegaba y te quitaban el sonido. Porque no, derechos de autor del sonido. O simplemente te anulaban y la bloqueaban. O como en el caso de la Iguana TV, qué casualidad. La Iguana.tv, y no estoy hablando de terceras cosas, la Iguana.tv fue bloqueada 2 semanas antes de las elecciones hasta el día 29 de julio al mediodía. Es decir, el pueblo venezolano perdió la posibilidad de que la Iguana.tv informara en su cuenta YouTube sobre el transitar del evento electoral. Aquí está la Iguana.tv. Tiempo de reproducción al mes. Para que tú veas la locura de lo que estamos hablando. Tiempo de reproducción al mes en la cuenta de YouTube de la Iguana, 287.000.8 horas. Es decir, 300.000 horas. Es decir, que a la Iguana.tv, al pueblo venezolano se le quitó 150.000 horas aproximadamente, con esas 2 semanas, de reproducción de contenido. Pregunto, ¿eso es democracia? Ahora, pero se nos acabó el tiempo y la conversación da para más. Hablando de regulaciones, si bien, bueno, a algunos les preocupa quién pone el embudo, quién decide qué pasa por el embudo, a otros les preocupa con las regulaciones, bueno, que no haya embudo, que las regulaciones lleven al punto, bueno, que como este embudo no me agrada o este embudo lo tiene esta gente que no es de mi agrado, no exista. Y que las regulaciones signifiquen, bueno, así como se busque regular la libertad de expresión, significa, bueno, la desaparición de la libertad. Lo primero es, ¿esto es libertad de expresión? Yo no creo. Yo no creo que esto sea libertad de expresión. Porque libertad de expresión es que tú puedas decir en todo momento lo que tu conciencia y tu ser todo, pero si yo digo algo... A ver, para terminar, qué buena pregunta y te la agradezco. Yo en estos momentos quiero decir que en un año se han asesinado 60.000 palestinos. Un holocausto, un genocidio, de los cuales la mitad son mujeres y niños. Yo lo quiero decir, y yo voy a agarrar cualquiera de mis redes sociales X, por ejemplo, y lo voy a escribir. Bueno, yo voy a ser bloqueado por terroristas. Es decir, y no son 60.000, son 100.000 en realidad, cuando los datos que ya manejan diferentes ONG internacionales muy serias. Yo no puedo denunciar que a mis 46 años yo esté en contra de que 100.000 seres desarmados estén siendo asesinados por el Estado de Israel. Es decir, yo no tengo libertad de expresión, pero mientras tanto, y volvemos a Cambridge Analytica, el Estado de Israel ha pagado y ha coactado a prácticamente todas las plataformas sociales para decir que lo malo, eso es bueno y que ellos son las víctimas. Entonces, evidentemente, tienen que haber regulaciones. Y esta discusión se está teniendo, insisto yo, en los Estados Unidos, Nueva York, con el caso de Brasil, ahora, ahorita Lula está de moda. Pues, con X. Y Elon Musk dijo, no, yo no voy a hacer Polianalítica o La Iguana. Nosotros somos empresas privadas, artículo 115 de la Constitución. Nosotros tenemos que pagar impuestos, nosotros tenemos que entrar en la regulación como empresa privada que nos dicte el Estado venezolano. Pues X y Elon Musk no lo quieren hacer
porque ellos se piensan, y ahí cito a Friedrich Nietzsche, el filósofo, que están más allá del bien y del mal. Entonces, ¿qué hizo ni siquiera Lula, la justicia Claro, brasileña? Dice, bueno, usted hasta que usted no traiga los recaudos, usted no va a poder operar seguir. en el país. No puede operar porque cualquier medio de comunicación, una venta de empanadas, hermano, una venta de patacones maracuchos, para operar necesitan un mínimo no sé, de permisos de higiene, bueno, o de salud o de salubridad. Las redes sociales fueron, por eso hablamos que esto no es un tema político, es un tema tecnopolítico. Las redes sociales fueron inventadas para estar por encima de los estados-nación y eso no es posible. Las leyes de cada estado-nación tienen que ser respetadas porque si no es la anarquía. Y en la anarquía, ¿quiénes son los que mandan? Los más fuertes. Y recordemos que a la cabeza de las redes sociales, que son empresas privadas, artículo 115 de la Constitución venezolana, están los hombres más ricos del planeta. Y yo no creo que dentro de sus intereses esté la libertad de expresión de la mayoría, que evidentemente son los más pobres. Que además hoy estamos viendo, lástima que no nos da para eso hablarlo, estamos viendo que toman partido abiertamente. Exactamente. Que creo que por lo menos esta elección de Estados Unidos, que cuando grabamos esto no hemos visto el resultado, No. pero vimos al dueño de una de las empresas de comunicaciones más grandes del mundo tomar abiertamente partido y bueno, hasta ofrecer dinero para que voten por su candidato. Hermano mío. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. La doctora en filosofía política acá. Bueno, este no fue un debate polianalítica, es una entrevista, otro formato que también estamos aplicando acá. Recuerden que todo el contenido está en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales @polianalítica.